tal? ¿Cómo te va? Buen día. Por lo menos acá en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina, es un lindo día, un poquito nublado por momentos, pero bien, lindo día. Bastante calor está haciendo, pero se puede respirar. Este video lo voy a tratar de hacer lo más corto posible, como siempre digo, y después se extiende. Así que bueno, realmente voy a hacer eso. Voy a hacerlo corto mientras voy tomando los mates y te voy explicando algo. Siendo 18 de diciembre del 2020, estamos a 3 días del 21. Y esto quiere decir dos o tres cosas. La primera, que toda la gente está pensando o muchas personas están pensando en el tema de la conjunción de dos planetas muy particulares que se llaman Saturno y Júpiter. Lo cual esto me lleva a una consideración importante. Y esto quiere decir un par de cositas interesantes para que vos lo puedas llegar a comprender, a entender, a digerir. La primera parte es que estamos viviendo ya esos momentos por anticipado, ya que la conjunción es cada vez, se dice así, conjunción es acercamiento, cada vez más cercano. Y eso implica que las energías tanto de Saturno como de Júpiter se están haciendo notar más. Quizás en algunas partes más del planeta que en otros, y quizás en algunos seres humanos, en algunas personas más que otros. Lo primero que te voy a decir es que tenés que tener en cuenta que Júpiter es un planeta de expansión, y al ser de expansión quiere decir que donde se acerca, donde está Júpiter, agranda, intensifica las cosas que están relacionadas sobre todo con los temas espirituales. Yo lo llamo espirituales, prefiero llamarla así porque es mucho más amplio que religión. Religión es una parte de todo este concepto, para mí es espiritualidad. Entonces hace expansión y se ve, se sienten cosas diferentes cuando lo tenemos cerca, dependiendo obviamente de las conjunciones, dependiendo de acercamientos con qué planeta, o sea, conjunciones o cercanías, o en qué signo se encuentra en ese momento. Y cómo es que está alojado en tu carta natal también. Por eso siempre digo que hacete la carta natal, porque eso te va a ayudar a comprenderte o a entenderte un poco más cómo son las energías cuando se acercan o se alejan un poco de ciertos lugares. Pero hace expansión en todo sentido. Y a su vez Júpiter. Y a su vez tenemos a Saturno, que es el viejo de la especie. Para que vos tengas una idea concreta de qué es el viejo de la especie, es el profesor, el docente, pero también es un poco estricto en eso. Es el que nos lleva a la profesión, es el que nos lleva al profesionalismo, pero también a las estructuras. Y a mí, o sea, a ser estructurado en algunos aspectos. Si pasa esto, que dicen que no es muy bueno, yo voy a tratar de verle el lado positivo, a pesar de todo. Si este es Saturno y este es Júpiter, Saturno es el rígido o el que tiende a la rigidez. A mí me explicaban en la escuela secundaria, porque fui en una carrera técnica, para técnico mecánico, y los materiales cuanto más rígidos son, más duritos se dice en la jerga común, o sea, durito, rígido, tienden a romperse, a quebrarse. Cuando hay un exceso de aplicación de fuerza en un punto, es muy probable que ese material se rompa. Si yo lo llevo a Saturno, te diría que las estructuras tienden a romperse, no que vamos a volar por los aires. Son dos cosas distintas, porque ya la gente empieza a asociar cosas cuando uno dice. Quiere decir que se rompen las estructuras. Y el otro, que es Júpiter, hace expansión, o sea, crecimiento en ese tipo de cosas por donde él pasa. Entonces vos tenés que pensar, vos que me estás escuchando y me estás viendo del otro lado, tenés que pensar que nosotros venimos con ciertas estructuras mentales, con ciertos acontecimientos personales,
y ciertos mandatos familiares desde hace muchísimos años. No me voy a poner a contabilizar los años porque tienen que ver con millones de años. Eso tiene que ver con el inconsciente de la gente, el inconsciente colectivo, como decía Carl Gustav Jung, un psiquiatra muy famoso que investigó la psiquis humana. Entonces, si venimos con una forma de energía y ya no va más, quiere decir, como dicen en la ruleta, creo que se dice así, ¿no? En el casino, yo no soy participante generalmente de los casinos, pero sé que se dice no va más. Bueno, entonces de tanto dar vueltas, en algún momento se rompe esa estructura. Vamos a ver el lado bueno. Se rompe esa estructura y quiere decir que puede haber modificaciones justamente estructurales en lo social, lo político y lo económico. Voy a tratar de ser breve porque se me está yendo el tiempo. Lo económico. Del 21 al 28 dicen que es la tendencia a que esta energía se propague con mucha intensidad, con mucha fuerza. Y lo que vos conocés por sistemas bancarios o trabajo bancario o tarea bancaria tiende a tener algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, no sé, vamos a llamarlo así, altas y subas, bajas y rebotes económicos. Igual ya eso lo estamos viviendo, pero se denominan generalmente en la jerga crash económico. Como argentino tengo que decir que creo que vivimos hace muchísimos años en lo que se denominan crash económico, quiero pronunciarlo bien, donde una semana vas a comprar al almacén un producto, digamos medio kilo de yerba, y un par de semanas después, para darle un poquito más de tiempo, el valor cambió totalmente, o cambió una gran parte, un porcentaje bastante interesante. Ahora, si eso es lo que estamos viviendo ya nosotros los argentinos, ¿quiere decir que sería más de lo mismo? Posiblemente, pero no es para asustar a nadie, sino para que tomen en cuenta esto. Si esto es correcto, quiere decir que va a haber un cambio económico. La situación como vos la conocés de las energías económicas, también puede haber un flujo energético bastante fuerte que tiene que ver con lo electrónico, internet. Y ahí llegamos al home banking. Y las aguas, el fluir de las aguas. Si en estos días vos sentiste o percibiste que hay un comportamiento diferente entre los animales, entre los seres humanos, por ejemplo, animales domésticos, vamos a hablar del perrito y el gato, y vos viste que están diferentes en tu casa, o se ponen más sedosos, más tranquilos, más relajados y mucho más mimosos y se te pegan con más facilidad, o se alejan y están más nerviosos con distintos tipos de situaciones. No voy a explicar cuál situación porque vos conocés a tu animal, a tu compañero, ¿sí? O compañerita que tenés en tu casa. Si eso está aconteciendo, quiere decir que hay cambios también en las estructuras de los animales, no solamente de los seres humanos o de las personas, como digo yo. Son dos clasificaciones. Vamos a llegar a eso en un momento. Ahora, si yo me guío con ese tipo de cosas, quiere decir que las modificaciones se van a poder dar a nivel económico y puede ser que haya unos cambios. Según tengo entendido, los cambios a nivel global pueden ser mucho más grandes que a nivel argentino. O sea, planeta difieren de la Argentina. Y voy a explicar, o tratar de explicar brevemente por qué. La primera parte que tenemos que entender todo es la siguiente. Los sistemas económicos, los grupos económicos, las empresas grandes o los grupos financieros grandes, quizás no tan grandes, pero más o menos, se dedican a cierto movimiento energético. A ver, lo voy a explicar de esta manera. Ellos cotizan en bolsa muchas veces y trabajan con los resultados económicos de la bolsa. Cuando una empresa funde o cuando un grupo funde o cambia los valores o vende y compra, es porque algo está pasando. O sea, alguien sale beneficiado y alguien no. Es así. Es así. Y hubo varios acontecimientos décadas pasadas, no millones de años atrás, décadas pasadas, donde la bolsa ha caído y donde hubo increíbles cambios económicos. Por ejemplo, en el 30 también hubo
en los años 30, 1930 y algo, que aproximadamente hubo un cambio bastante fuerte a nivel económico. Bueno, si esto llevado a este plano en este momento, las instituciones están sostenidas muchas veces en las altas y bajas de las acciones. Eso pasa a nivel planeta, pero Argentina y quizás otros países más, sobre todo en Sudamérica en general, hay corporaciones, hay empresas grandes, pero sobre todo hay lo que yo llamo el chiquitaje, o sea, vos, yo, algún que otro conocido más, vecino, etc. ¿Quién no conoce en el barrio a alguien que trabaje por su cuenta? ¿Quién no conoce a alguien en el barrio que trabaje en familia? Son 3, 4 personas que trabajan en familia, quizás tengan algún empleado más, pero esas son las famosas pymes, los famosos grupitos de trabajo, cooperativas, ¿sí? Cosas chicas que se pueden manejar. Incluso las cooperativas no necesariamente tienen que cotizar en bolsa, hacen su trabajo, dividen las ganancias y siguen adelante. Yo no estoy hablando de un sistema político, estoy hablando de un sistema económico que funciona, por lo menos en apariencia, acá. Entonces, como que nosotros, yo no estoy cotizando en bolsa, yo no dependo de la bolsa, pero sí dependo de la suba del paquete de yerba o la baja del paquete de yerba. Bueno, nunca pasa eso, pero bueno. Si los valores se mantienen, por lo menos, ¿sí? Entonces, estamos tan acostumbrados al trabajo artesanal, personal, que ya directamente lo hacemos como parte de esta estructura. Esta estructura nuestra es diferente al exterior que acá al país. Y en Sudamérica también hay otros países más. A su vez, hay un cambio social y económico de la mano. Ahora pasamos al cambio social y económico, que es las masas de gente que han entrado en los últimos tiempos, no mucho tiempo más, de hace 1 año, 2 años, que han ingresado a nuestro país. Nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos peruanos, bolivianos también, y podría seguir contando. Estos grupos sociales que ingresan al país, yo los respeto muchísimo y quiero a mis hermanos americanos o sudamericanos, porque tenemos una historia muy particular dentro de esta situación que se da en el planeta, donde estamos muy hermanados. No solamente los respetos, sino que digo cosas buenas de ellos. Son muy trabajadores en general, en un 90 o 95%, como todos, como pueden decir los argentinos. Entonces no puedo hablar mal, sino que tengo que tirar buena onda a esta gran masa de gente que ha ingresado a nuestro país y que trabaja codo a codo con cualquier argentino. Entonces vos entrás a un almacén, vos entrás a una verdulería, vos entrás a una despensa en general, o alguna persona que te va a hacer un trabajo a tu casa, una tarea, vamos a decir una reparación, mantenimiento, y son del exterior por lo general, o hace algunos años vinieron, o llegaron hace poco y están dedicándose a una tarea así. Entonces esta masa, estos grupos, estas masas que están ingresando, es lo que transmitía Parravicini hace muchísimos años atrás, de que se iban a acercar acá al país y iban a empezar a agruparse acá en el país. Entonces el famoso crisol de razas, que antes eran los originarios, como nosotros, como digo yo, los blanquitos, que veníamos descendientes de los españoles, los italianos, algunos checos, polacos, rusos, bla, 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 bla. Esos grupos que vinieron acá, tiempo pasado, por la posguerra o antes de la guerra, esos grupos ya dejaron de ser. Los grupos que se están acercando son los latinoamericanos que están más cerca nuestro. Bien, este crisol de raza que se está formando ahora es cada vez mayor. Entonces el grupo social y económico también cambia. Creo que quedó claro. Entonces seguimos con los trabajos artesanales, manuales, individuales, no muy colectivos, no de gran masa, sino trabajando así. Y esto hace muchos años que está pasando en Argentina. ¿Sí? Pasamos por eso digo que va a haber un cambio diferente en el exterior a Argentina. O sea, puede haber quizás la situación sea un poco diferente a partir entre el 21 y 28 de diciembre. Dijimos, económico, social, y me falta el político. Es un tema espinoso porque a veces uno, cuando habla del tema político, para ir redondeando esto,
se refiere a que podés estar a favor de alguien o en contra de alguien, podés estar a favor de alguien o en contra del otro, etc. Siempre pasa lo mismo. Yo no me voy a hacer ninguna referencia a eso, ni a quién está de turno, ni a quién estuvo de turno, ni quién es el bueno, ni quién es el malo, porque no va a hacer la diferencia. Sí va a hacer la diferencia que vos entiendas que los cambios se están dando sin que vos lo puedas llegar a apreciar. O a veces lo aprecias, pero desde otra óptica. La información que te está llegando por los distintos medios de comunicación, ahora aparece la comunicación también como una parte importante de tu vida, no siempre es la real. No siempre es la real. Se dice, se piensa, pero se hacen otras cosas. Repito, no siempre es la real. La real quiere decir que hay un dibujo de la información. Por ejemplo, vos tomás estos medios de comunicación que yo dije que se podían llegar a, podía llegar a tener una alteración, también los sistemas, internet y todo lo demás. Y vos estás hablando con alguien cómodamente en tu casa, o yo estoy haciendo este video. En teoría, nadie me está escuchando hasta que este video lo ponga, o lo cuelgue, o lo suba, como se dice habitualmente. Nada más que después pasan cosas extrañas, publicidades que aparecen en Google o en otros lugares, en otros medios, que están relacionados con lo que acabo de decir yo. ¿Sabés cuántas veces nos ha pasado eso? A mí, miles de veces, y a vos también, pero no le prestaste atención. Y si le prestaste atención, entendés lo que estoy diciendo. Entre eso que está pasando, o sea, mentiras o información que no es tan correcta, o no es tan completa, o no es del todo la acertada, o es una parte de la historia, entonces nosotros tenemos una cierta información. Pero a su vez están las mentiras verdaderas, como decía la película. Bien, cosas que acontecen y que en esos acontecimientos que estamos hablando pasa algo muy particular. ¿Qué es lo particular de eso que pasa? Bueno, es muy sencillo. De ese acontecimiento que pasa, siempre hay cosas que son ciertas y cosas que son mentiras. De cualquier persona que está comunicándose, incluso de mí. Yo estoy tratando de ser lo más veraz de ese posible. Quizás ponga algo de mi parte, así que somos humanos, entonces pasa eso. Como humanos le ponemos un agregado, como personas. Ahora, esto se comprende, y desde el punto de vista práctico te diré que esos cambios políticos se están gestando y la preparación comienza ahora en diciembre, y es muy probable que en el otro vídeo, porque este se me hizo muy largo, aparezca en el segundo video o tercero que voy a hacer, aparezca hablando sobre el tema de lo político, porque se rompen ciertas estructuras para aparecer otras. No es nada trágico, o sí, qué sé yo, depende de cómo lo vea cada uno. Esos cambios indican que no podés seguir con una misma forma de aplicación. Entonces, la política se supone que es el uso de la diplomacia para obtener ciertos recursos, para que la gente pueda hacer esto, organizar a la gente, etc. Y cuando alguno de esos recursos o esas organizaciones cambian por alguna razón, se modifican y hay una nueva forma de energía. Y está pasando, viene en camino, está allá en el cielo. De hecho, en la tierra, en el terruño nuestro, sentimos esos cambios. Yo en estos días voy a aclarar, antes de cerrar este primer video de esta tanda antes del cierre de diciembre, he sentido cambios en mi energía, acontecimientos que tienen que ver con el calor, la temperatura, el frío, el descanso, en los descansos, las bajas y subas de la autoestima, la depresión o la no depresión, el estar eufórico, tienen que ver con esos cambios que se avecinan. Estamos hablando de pasar, como dice todo el mundo, y con esto voy cerrando porque ya me fui, con los nuevos cambios a nivel energético, planetario, que se denominan
en la jerga, estamos pasando de una tercera a tratar de pasar a una quinta. Nuestro rezago queda en la cuarta. Eso lo voy a hablar en otro video porque es mucho más interesante desde un punto de vista metafísico. Esa es la reacción nuestra a retener algo y no querer avanzar en el cambio. Bueno, creo que se comprendió todo, así que... y del agua también, como así como hablé de la energía, de internet, de la electricidad y qué sé yo, puede haber cambios en la electricidad, en internet y en el agua. Así que bueno, te mando un beso, bendiciones, namaste y nos vemos en el segundo vídeo.